Hace 6 meses compré este combo por Amazon que incluye una Logitech G435 y un mouse Logitech G305. Quédate hasta el final del video porque te voy a decir mi opinión sincera sobre este combo y si he perdido mi dinero al invertir en estos dispositivos para que tú no cometas el mismo error que yo cometí. Esta es la caja donde viene empacado este combo. Bueno, es una caja pues normal, muy decente, tiene muchos cartones innecesarios en su interior. Cuando la destapamos pues encontramos los cascos, encontramos el mouse en una bolsita. Recordemos que lo compré hace 6 meses. Tenemos acá una cajita en donde viene la pegatina oficial de Logitech, algunos manuales, los adaptadores, uno para la diadema, otro para el mouse, ahorita se los muestro, y este cable de carga tipo C que se agradece bastante, la verdad, es bastante largo y bueno, muy cómodo para poder trabajar con él. Los adaptadores están aquí tenemos el adaptador para la diadema, es pequeño, pues no tampoco es tan incómodo, y tenemos el adaptador para el mouse. Lo tenía conectado al equipo ya que es el que utilizo todos los días. Bueno, te voy a hablar primero de los audífonos o de los cascos, como le conocemos. En primer momento quiero decirte pues que son bastante bonitos, la verdad, pues a mí no me parecen feos, me gusta el diseño que tienen estos cascos, me gusta mucho que tienen los botones para el volumen, para apagar, encender acá, para activar el modo Bluetooth, el modo Lighting. Los colores me gustan. Me gusta cómo combina el amarillo, es una especie de amarillo como verdoso con el blanco. Me gusta mucho esa combinación, no se ve para nada mal. Me gusta también que tenga las almohadillas negras ya que no se ensucian tanto, pues uno tiene que estar limpiándolas constantemente, pero de todas formas se evita uno como ese trabajo al ser las almohadillas de color negro. Es muy importante, esto no es apto para cabezones. La verdad es que la graduación de estas diademas no es mucha, ¿cierto? Pues a mí me quedan perfectas. Voy a mirar, igual por ejemplo si una persona con una cabeza grandecita se las intenta poner, mira que solo gradúan hasta este punto, entonces bueno, puede ser un poquito complicado, pero se sienten bastante bien cuando uno se las pone, la verdad. Listo, esto pues debido a que no tiene como mucho espacio, pero de todas maneras puede ser una buena opción para la mayoría de las personas que les gusten este tipo de diademas. El plástico de las diademas pues la verdad es que es humilde y ordinario, no es un plástico que se vea como de calidad. Sin embargo, tengo que decir, a mí se me han caído varias veces estas diademas y no tienen ni un rayón, no se me han quebrado por ningún lado, así que pues aunque parece ordinario, no está tan ordinario, pues porque no se me han quebrado. Otra cosa, hay muchas personas que no les gusta el color blanco porque se ensucia mucho. Pues la verdad, estas diademas, estos cascos yo los saco constantemente a la calle, cuando voy al gimnasio, cuando voy de pronto en el metro, y bueno, realmente les echo un poquito de frote y quedan pues como en su color original, en su blanco original, y no se nota mucho que han sido sacados al exterior. Entonces tampoco creo que sea un problema porque pues todo se arregla con un poquito de aseo. Estos cascos tienen dos formas para conectarse. Una es por medio del receptor Lighting con el que viene, el que les mostré ahorita, el blanquito, y la otra es por medio de Bluetooth. Bueno, algunos dicen que trabaja mejor por Bluetooth, otros dicen que trabaja mejor con el receptor. La verdad, a mí me funciona igual en cualquiera de los dos casos. Otras personas dicen que el receptor Lighting se daña demasiado y que al final toca usarlos únicamente por Bluetooth. La verdad, pues yo no he tenido ese problema en estos 6 meses. Igual yo creo que todo depende del cuidado que uno le dé a las cosas. Bueno, les voy a hablar un poquito de la comodidad. A mí la verdad me parece que estos cascos son muy cómodos. Yo pues cuando me los pongo pues ajustan bastante bien. No se sienten, la verdad, no pesan para nada. Se sienten bastante ligeros. Me he quedado jugando por muchas horas con estos audífonos puestos, 2, 3 horas, 4, 5, y no se siente para nada. A veces se me olvida que están ahí, me toco las orejas y me acuerdo que están los audífonos, porque la verdad es que son muy livianos y son bastante cómodos con las almohadillas. Lo que sí tengo que decir es que a veces me da un poquito de calor, pues obviamente por el material de las almohadillas siento pues como que se me calientan un poquito a veces las orejas, y sobre todo el espacio donde yo vivo, el lugar donde yo vivo geográficamente es un poco caliente, entonces yo creo que eso puede afectar. Pero la verdad, en comodidad esos cascos se sacan un 10. Tal vez estés pensando cómo es el rendimiento de la batería, y bueno, aquí
estos Logitech G435 también se llevan un buen plus, ya que tienen una batería, según dice la caja, de 18 horas de duración. Sin embargo, pues no he tenido la oportunidad de medir completamente la batería, pero lo que sí tengo que decir es que me dura mucho tiempo. A veces me los coloco por la mañana, voy al trabajo, me quedo todo el día, los utilizo en el trabajo en algunos momentos, vengo a la casa, cuando llego por la tarde juego con ellos y no piden carga todavía. Yo por la noche acostumbro a ponerlos a cargar porque eso es otro plus. Cargan demasiado rápido con el cable que ellos le dan a uno, inmediatamente en un momentico están pues ya pues casi que al 100% de carga. Una cosa importante, para uno saber la carga de estos audífonos hay que oprimir uno de estos botones. Obviamente pues estando encendidos los audífonos, oprime un botón de estos y automáticamente él te va a decir, por ejemplo, si vos le oprimís este botón que está acá y te sale el bombillo verde, quiere decir, en este momento me salió verde, no sé si lo logran ver, en este momento me está queriendo decir que tiene la carga completa. Y créanme, para mi concepto estos audífonos les dura demasiado la carga. Bueno, hablemos de la calidad del sonido. A mí me parece que es una calidad bastante buena, tiene muy buen volumen. Es importante aclarar que no tienen cancelación de ruido, pero de todas formas cuando usted se los pone no se percibe mucho como el sonido que hay en el exterior. Se escucha bastante clarito, muy agradable jugar con ellos, escuchar música. Pues la verdad, hasta el momento el tema del sonido me ha impresionado, porque comparándolo con unos cascos o con unos audífonos de mucha potencia, veo que realmente responden muy bien para el precio que tienen, la verdad. El modo de emparejamiento de estos audífonos es muy sencillo también. Cuando usted lo empareja por primera vez, ya sea con el Lightning o con el Bluetooth, la próxima vez que se conectan pues es de una, no hay que hacer pues como muchos procedimientos. Para que el video no sea muy largo, voy a hacer un videito especial para conectarlos, para que no tengas que estar viendo pues como el video completo y sea más cortico. Entonces en el emparejamiento la verdad pues que se llevan una buena calificación. Yo considero que el punto más débil de estos audífonos puede ser el micrófono. El micrófono lo tenemos en esta sección de acá, de esta partecita, y la verdad es que pues entre gustos no hay disgustos. Para mi concepto el micrófono no es muy bueno, me parece que suena muy bajito, no tiene mucho volumen, adicional se escucha demasiado ruido de fondo para mi gusto, y bueno, digamos que para hacer un video como estos no está muy bien, pero tal vez para jugar y para algunas personas que solamente lo van a utilizar para comunicaciones muy sencillas con sus compañeros de juego, creo que estarían bien. Igual les voy a mostrar un test de audio con esos audífonos para que ustedes evalúen y me cuenten qué tal les parece. Bueno, en este momento estoy utilizando el micrófono de estos audífonos Logitech G435. Quisiera que me cuenten en los comentarios qué tal les parece el audio. Puede que para ustedes esté perfecto, ¿cierto? Digamos, no, me parece que está bien, pero yo creo que se nota mucho la diferencia. Y bueno, voy a aprovechar este cambio de calidad de audio para invitarte a que, si te ha gustado este video, dale me gusta, hombre, no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante para que este video llegue a más personas. Entonces dale, voy a esperar a que les me gusta. Ya le hice me gusta. Bueno, entonces vamos a continuar con el video, ahora sí con el micrófono original. Bueno, pues y por último del mouse también quiero hablar pues como un poquitico. Lo primero que quiero decirles que es muy lindo para mi gusto. A mí me gusta el color, me gusta la combinación de colores que tiene, este amarillo verde con este blanco. Me encanta que le salen a los audífonos, pues obviamente es un combo, nada que decir. Tiene los botones aptos para todos los gamers, los botones necesarios para jugar perfectamente. Es bastante suave al deslizarlo, los botones son bastante sensibles, son muy buenos. Es de los únicos mouse inalámbricos que yo he tenido y que no se me dañan tan rápido. Viene con una pila que parece eterna, vienen directamente con la pila cuando los compramos. En conclusión, pues a mí me parece que es lo mejor que hay en este combo, ¿cierto? Este mouse es una belleza, la verdad es una maravilla. Creo que para el precio de los dos, del G435 diademas y para el mouse, están perfectos, la verdad. Si no tenemos mucho presupuesto, estamos pues ante un dispositivo bastante profesional y que nos puede ayudar bastante en nuestros juegos para que obviamente tengamos un mejor rendimiento. Ahora, si me preguntas si vale la pena invertir en este combo, la respuesta es definitivamente sí vale la pena. Si tú quieres algo que responda de muy buena calidad y que tenga más bien un costo bajo, estos audífonos son lo mejor que tú puedes adquirir. En Amazon están alrededor de $49-50 con el envío totalmente gratis. Si lo compras desde Colombia está aproximadamente entre unos 198.000
100.000 a 200.000 pesos colombianos el combo de los dos. Te llegan aproximadamente en una semana. Si estás interesado en adquirir este combo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace directo a la tienda de Amazon para que puedas comprarlos, los pruebes, y te quiero invitar para que luego retornes a este video y me cuentes qué tal te han parecido, para ver si sí vale la pena y para que otras personas se animen a adquirirlo y a tener estos excelentes cascos. Y bueno, tecnoparceros, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, considera suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones de cuando subo un nuevo video que probablemente será de tu preferencia. También, si te gustó el video, dale like, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, ya que YouTube recomienda este video a muchas personas que tal vez tengan esa misma inquietud que tú tienes. Y en segundo lugar, te quiero dejar este video también acá en la pantalla por si estás intentando en este momento comprar un nuevo computador pero no sabes cuáles son las especificaciones correctas. Aquí te enseño unos tips bastante básicos para que puedas llegar a tu objetivo de tener un excelente computador. Eso es todo, tecnoparceros, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video.